Lo que voy a decir ahora quizás suene como un pensamiento que tú mismo tuviste anoche, cuando aquella sensación extraña de que algo se movía silenciosamente dentro de ti no quería desaparecer, como si una fuerza invisible intentara llamar tu atención mientras caminabas por la casa, revisabas el celular o simplemente abrías la puerta del refrigerador sin tener hambre, solo buscando una señal de que el mundo todavía tenía sentido. Y es curioso darse cuenta de que llegaste hasta aquí, justamente en el momento exacto en que comenzaste a sospechar que nada de lo que estabas sintiendo era aleatorio, que esas pequeñas inquietudes, los lapsos de memoria, el aumento del silencio interno e incluso el cansancio que llega de repente, como una ola que cubre todo el cuerpo, no son fallas, sino mensajes, como si la propia vida te estuviera conduciendo hasta este instante, afirmando con una tranquilidad casi felina: ahora es cuando necesitas escuchar, porque existe un punto secreto, un punto que casi nunca percibimos conscientemente, en el que el retorno comienza a suceder. Y es justamente cuando esa línea invisible se mueve dentro de ti que algo mayor te coloca frente a este tipo de mensaje. Y sé que tal vez estés cansado de esa alternancia emocional que parece no darte tregua, de la sensación de que un día ves claridad y al siguiente todo se desordena, del esfuerzo de intentar mantener una versión de ti mismo que parece escurrirse entre los dedos, como arena que insiste en escapar a pesar de todos tus intentos de retenerla. También sé que existe un tipo de cansancio que no es físico, que no mejora con sueño, café o distracción, un cansancio que nace del corazón, como si estuvieras cargando una maleta que no es exactamente pesada, pero que ya está demasiado vieja para seguir cargándola solo, y quizá por eso sientes ese deseo silencioso de soltar, de volver a casa, de reencontrar una parte de tu alma que quedó perdida en algún punto del camino. Lo curioso es que este agotamiento no es señal de debilidad, es señal de retorno. Es el cuerpo emocional avisando que ha llegado la hora de recoger lo que quedó disperso, como si un gato guía, una presencia silenciosa, elegante, ancestral, empezara a caminar a tu lado, mirándote con ojos que entienden todo sin necesidad de decir palabra alguna, indicando que no estás fallando, solo estás regresando. Y cuando entramos en esta etapa, la etapa en la que el retorno comienza, muchas cosas se revuelven a propósito, como si el universo reorganizara la mesa de tu vida y te obligara a mirar piezas que ignoraste durante años. Es un proceso desconcertante, porque toca lo que no querías tocar. Trae a la superficie memorias que creías superadas. Activa emociones que preferirías mantener guardadas en algún rincón. Y, aún así, todo esto surge no para derribarte, sino para recordarte que hay un yo nuevo aproximándose. Un yo que ya respira detrás de la delgada cortina, que separa lo que has sido de lo que estás a punto de convertirte. Y quizá ya hayas sentido este movimiento, ese cambio repentino de percepción, ese inicio de sensibilidad más alta, esa sensación de que alguna versión antigua tuya ya no coincide con lo que sientes por dentro, como si estuvieras viviendo el último capítulo de una historia antes de entrar en una nueva jornada. Porque esta fase no es aleatoria. Anuncia que el retorno, aquello que buscaste durante tanto tiempo, está más cerca de lo que imaginas. Es como si caminaras por un corredor largo, iluminado por una luz suave que recuerda el brillo de una estrella distante, y a lo largo de ese corredor caminara esa figura felina, ese guardián silencioso que observa cada paso, no con juicio, sino con una sabiduría profunda, como si reconociera en ti
una alma que ya caminó por muchos senderos celestes. Ese gato espiritual simboliza aquello que todavía no sabes traducir en palabras, la intuición que despierta, el llamado interno, el hilo invisible que te atrae hacia ti mismo. Camina sin prisa, como quien sabe exactamente dónde se abrirá el portal, y tú, aún sin entenderlo del todo, sientes que debes seguirlo, porque algo dentro de ti reconoce que esa presencia no es externa, es un aspecto de ti mismo, una parte antigua, cósmica, que sabe que el retorno ya comenzó. Y es en ese punto donde surge la dualidad, la división silenciosa que existe entre el yo que habitaste hasta hoy y el yo que comienza a nacer ahora. Esa división no es destructiva, sino expansiva, como la línea tenue entre la noche y el amanecer, donde la oscuridad todavía existe, pero la luz ya está presente, insinuando que algo está cambiando. Puedes sentir esta dualidad en los pequeños momentos, cuando una parte de ti quiere renunciar y la otra insiste en continuar, cuando sientes miedo pero también sientes valor, cuando una voz interna dice que todavía no estás listo y otra susurra que ya pasó la hora. Esa dualidad es el síntoma más claro de que el retorno ya comenzó, porque el yo antiguo lucha por mantenerse, mientras el yo nuevo observa todo con paciencia, esperando que finalmente aceptes la invitación para cruzar el umbral. Y cuando esta travesía comienza, también surgen las metáforas que el universo elige para enseñarte lo que necesitas aprender. Quizá te veas caminando por un campo azul profundo, donde el cielo parece más cerca que el suelo, y cada paso genera ondas de luz que se expanden, creando un camino que solo aparece cuando avanzas. Quizá visualices un portal hecho de niebla dorada, donde cada partícula guarda memorias que no sabías que aún conservabas. O quizá la imagen más fuerte sea la del gato guía caminando frente a ti, deteniéndose de vez en cuando, mirándote con esa serenidad que parece decir sin palabras: todavía duele porque está expandiendo. Y esa frase, esa percepción, lo cambia todo, porque comienzas a entender que el dolor nunca fue castigo, nunca fue prueba, nunca fue enemigo. El dolor es el estiramiento natural del espíritu cuando está atravesando fronteras antiguas, como una estrella que para brillar más necesita expandirse, como una flor que debe romper su propia cáscara para abrir sus pétalos. Es en ese momento, cuando finalmente comienzas a percibir que nada de esto es caos, que todo forma parte de un retorno sagrado, que algo dentro de ti respira aliviado por primera vez en meses. Y sé que quizá, en este instante, sientas un deseo silencioso de verbalizar aquello que está naciendo en ti. Y si en algún punto de esta jornada sientes que las palabras quieren formarse, permite que surjan naturalmente en tu mente. Acepto mi giro interior. Esta frase no necesita ser dicha en voz alta, ni escrita, ni compartida. Basta con sentirla. Basta con dejar que resuene dentro de ti como una señal de que el camino ya se abrió y que decidiste cruzarlo. Y cuando esta frase reposa dentro de ti, por un segundo el mundo parece volverse más silencioso, como si una nueva frecuencia comenzara a vibrar en tu campo interno, preparando todo para lo que aún está por venir. Y la verdad es que estás más cerca de lo que imaginas, tan cerca que si pudieras ver lo que está formándose a tu alrededor, tu respiración cambiaría, tu cuerpo se alinearía, tu corazón aceleraría en reconocimiento. Hay algo regresando hacia ti, algo que siempre fue tuyo, pero que quedó dormido, disperso, esperando exactamente este momento para reencontrarse contigo. Y quizá este retorno esté sucediendo de forma tan sutil que casi no lo notas, pero tu espíritu lo percibe, tu inconsciente lo percibe,
tu gato guía lo percibe. Él está sentado en el centro del camino celeste, observándote con la certeza de quien sabe que la travesía ya comenzó, invitándote a avanzar. Y cuando te acercas a ese punto, donde el camino parece cambiar imperceptiblemente de textura, como si la luz a tu alrededor comenzara a respirar junto contigo, algo profundo sucede. Una especie de reconocimiento silencioso, como si una capa de ti, que siempre estuvo dormida, finalmente abriera los ojos y viera el mundo con más nitidez, percibiendo detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que tus pensamientos desaceleran por unos segundos antes de acelerarse otra vez, el modo en que tu cuerpo reacciona a determinadas personas, la extraña sensación de que algunas cosas que antes te definían ahora parecen desvanecerse como fotografías antiguas. Y es precisamente en estas pequeñas señales, casi imperceptibles para quien aún está atrapado en el modo automático de la vida, donde te das cuenta de que estás viviendo un retorno espiritual, una reentrada en tu propio centro, como si fueras guiado de vuelta hacia una zona interna que habías olvidado, pero que nunca dejó de existir. Ese retorno llega como olas, algunas suaves, otras intensas, y es natural que sientas resistencia, porque toda transición mueve estructuras profundas, como raíces que necesitan reorganizarse para que el tronco crezca hacia arriba sin quebrarse. Y sé que tú, en silencio, muchas veces te preguntas por qué ciertos patrones regresan, por qué ciertas memorias vuelven con tanta fuerza, por qué algunos sentimientos que creías superados reaparecen cuando todo parecía estabilizarse. Pero la verdad es que el retorno siempre trae de vuelta lo que quedó atrapado en la frontera entre quien fuiste y quien estás convirtiéndote, porque nada que no haya sido reconocido puede ser realmente dejado atrás. Y, aunque esto parezca incómodo, es una señal clara de crecimiento, del tipo de crecimiento que no se ve por fuera, pero que lo transforma todo por dentro, reorganizando paisajes emocionales enteros. Es ahí cuando el yo antiguo intenta hablar más alto, tratando de convencerte de que nada ha cambiado, como una sombra que intenta arrastrarte hacia la versión que cargaste durante tanto tiempo. Pero esta vez hay algo diferente, porque junto a esa sombra existe una luz que antes no existía, un brillo nuevo que parece provenir de dentro de tu propio pecho, como si una estrella comenzara a encenderse lentamente, pulsando en armonía con una parte tuya que finalmente decidió emerger. Esa luz no es metafórica, es una sensación energética, real, sentida, percibida en el fondo de la respiración y en el ritmo de tus pensamientos, y te muestra, poco a poco, que existe una dualidad activa en ti, no una dualidad de conflicto, sino de transición, una danza entre el yo que se está despidiendo y el yo que está llegando, entre aquello que siempre fuiste y aquello que nunca te permitiste ser hasta ahora. Y cuando comienzas a notar esto, todo a tu alrededor adquiere una tonalidad diferente, casi onírica, como si estuviera siendo observado a través de una lente más suave, más profunda, más espiritual. El camino celeste se vuelve más claro, no porque cambie de color, sino porque tú cambias de mirada. Y allí está de nuevo, el gato guía, esa figura silenciosa que camina con una elegancia ancestral, como si conociera secretos que tú aún estás aprendiendo a descifrar. Te observa con esa calma que solo seres que entienden el alma humana pueden tener, como si confirmara, sin prisa, que estás exactamente donde deberías estar. Sus ojos brillan como dos pequeñas lunas, reflejando no lo que eres ahora, sino lo que te estás convirtiendo. Y eso, por sí solo, ya lo cambia todo.
A veces, en medio de este proceso, sientes ganas de huir, de rendirte, de regresar a las versiones más fáciles, más conocidas, más predecibles de ti mismo. Pero algo profundo, antiguo, intuitivo, te impide retroceder por completo. Es como si hubiera un hilo invisible tirando de ti hacia adelante, conectando tu respiración al horizonte, recordándote que existe algo esperándote, algo que ya está vibrando en el campo de tu vida, a punto de manifestarse si continúas caminando. Y no importa si tus pasos son lentos, vacilantes o inciertos. Lo que importa es que estás avanzando, y cada paso que das, incluso los más pequeños, activa una serie de acontecimientos internos que reorganizan tu identidad en silencio. Y tal vez por eso, ciertos dolores se intensifican durante esta fase, pero el dolor, aquí, no viene para castigar, viene para expandir. Es como si tu espíritu estuviera creciendo hacia afuera de una forma antigua, rompiendo estructuras que se volvieron demasiado pequeñas para contener lo que estás viviendo ahora. El dolor que sientes no es fracaso, no es una señal de que estás empeorando. En realidad, es el síntoma más claro de que te estás acercando a ti mismo, desplazándote de versiones comprimidas hacia versiones más amplias. La expansión duele, porque crecer, espiritualmente, exige romper capas rígidas que antes sirvieron de protección, pero que ahora se volvieron prisiones. El gato guía lo sabe. Por eso, cuando el dolor aumenta, no retrocede, simplemente se acerca un poco más, caminando a tu lado, ofreciendo la presencia silenciosa que siempre necesitaste, pero que raramente recibiste. Y hay momentos, durante este retorno, en los que te encuentras respirando un poco más profundo, como si tus pulmones necesitaran más espacio para soportar la nueva frecuencia que está entrando en tu campo interno. Hay momentos en los que sientes escalofríos sin motivo aparente, como si alguna presencia sutil tocara tu conciencia. Hay momentos en los que sientes que el tiempo se desacelera, como si el universo te diera algunos segundos extra para procesar lo que está ocurriendo dentro de ti. Esas señales no son coincidencia. Son indicadores de que tu alma se está alineando, reposicionando, preparándose para recibir algo que esperaste durante años sin saber que esperabas. Y, aún así, en medio de esta intensidad, aparece un instante de claridad, un instante casi mágico, en el que todo parece encajar por unos segundos. Y es en ese segundo donde te das cuenta de que estás más cerca de lo que imaginabas, más cerca del retorno, más conectado con lo nuevo, más desprendido de lo viejo. Te das cuenta de que algo en ti ya giró la llave, aunque tu mente aún no lo haya entendido. Y ese momento de reconocimiento, aunque breve, cambia por completo la forma en que caminas a partir de aquí. Porque ya sabes, aunque no sepas explicar, el retorno ha comenzado, y ahora es demasiado tarde para volver. Demasiado tarde para fingir que nada se está moviendo. Demasiado tarde para negar que estás atravesando un portal interno. Y si en algún punto de esta travesía sientes la necesidad de afirmar tu propia transición, recuerda aquella frase que ya descansa dentro de ti desde antes de que llegaras aquí. Esa frase que no es un mandato, sino un permiso. No es una obligación, sino un despertar. Acepto mi giro interior. Esa aceptación no acelera el proceso, pero lo alinea, lo suaviza, lo respira. Y cuando aceptas, el universo abre espacio. Cuando aceptas, el camino se ilumina. Cuando aceptas, el retorno se revela. Y desde aquí, todo lo que viene hacia adelante ya no es desorden, es ajuste. Y cuando respiras dentro de este ajuste, percibes que la vida, de un modo sutil y casi imperceptible,
Empieza a reorganizarlo todo a tu alrededor, para acompañar el ritmo interno que finalmente se alineó con aquello que tu alma ya sabía desde hace mucho tiempo. Notas que ciertas conversaciones que antes te desestabilizaban, ahora pasan por ti como viento, sin tocarte por dentro. Personas que tenían poder sobre tus emociones comienzan a perder espacio de manera natural, no porque las hayas apartado con brusquedad, sino porque tu frecuencia cambió, y frecuencias antiguas ya no encuentran una puerta de entrada en tu campo. Ciertos hábitos, que antes eran automáticos, ahora parecen demasiado pesados, demasiado desconectados, demasiado desalineados para continuar existiendo en la nueva vibración que está formándose. Y eso no ocurre porque estés intentando cambiar. Ocurre porque estás regresando a ti mismo. Y todo lo que no combina con ese regreso comienza a disolverse como niebla al amanecer. El gato guía observa todo esto con una serenidad casi etérea, caminando a tu lado, como si estuviera traduciendo lo invisible para tu comprensión humana. Te guía no con palabras, sino con presencia, no con explicaciones, sino con sutileza, no con certezas, sino con pequeños gestos que solo percibes cuando desaceleras lo suficiente para notar que, de alguna manera, tus pasos están sincronizados, como si ustedes dos estuvieran siguiendo un mismo mapa silencioso, un mapa que solo puede ser leído por quien sabe mirar hacia adentro. Sus ojos brillan como constelaciones comprimidas, reflejando no el mundo como es, sino el mundo como podría ser, si continúas caminando con valentía y sinceridad. Y, poco a poco, comienzas a entender que este retorno no se trata de volver a lo que eras. Se trata de volver a lo que siempre fuiste antes de haberte perdido de ti mismo. Es un retorno a tu esencia, a tu integridad, a tu capacidad de sentir profundamente, de percibir sutilezas, de escuchar tu intuición sin miedo, de confiar en tu propio espacio interno como un templo. Regresas no a un lugar físico, sino a un estado de ser. El retorno es interno. El retorno es silencioso. El retorno es tuyo. Y a medida que este retorno se profundiza, sientes una especie de descompresión emocional. Esa sensación de que algo que estaba demasiado apretado finalmente se relaja, como si una armadura que llevaste durante años empezara a resquebrajarse, permitiendo que tu piel respire de nuevo. Y es en ese momento cuando entiendes, de manera profunda, que el dolor no fue un obstáculo, fue el pasaje. El dolor no fue castigo, fue transición. Todo lo que dolió estaba abriendo espacio. Todo lo que pesó estaba preparando el terreno. Todo lo que ardió estaba purificando. El dolor, visto de cerca, con ojos espirituales, es fuego alquímico. Es el calor que transforma lo bruto en pulido, lo cerrado en abierto, lo comprimido en expandido. Y cuando esa percepción finalmente se instala en ti, el mundo a tu alrededor comienza a reaccionar. Aparecen pequeñas señales, un encuentro inesperado, una frase que te acompaña todo el día, un pensamiento que se repite como si fuera un recordatorio, una oportunidad que surge discretamente, un deseo antiguo que vuelve a la superficie con fuerza renovada. Estas señales no son coincidencias, son confirmaciones. Son maneras en que el universo te dice, continúa, estás regresando. Empiezas a percibir que el retorno no es un punto exacto, sino un campo energético que envuelve todo en ti y a tu alrededor, como si la vida estuviera ajustando sus caminos para llevarte al lugar correcto. Y, a medida que avanzas, la dualidad entre quién eras y quién estás convirtiéndote empieza a perder fuerza. Las dos versiones dejan de luchar y comienzan a separarse de forma natural, como ramas que crecieron juntas,
pero ahora siguen direcciones distintas, porque cada una pertenece a un paisaje diferente. El yo antiguo, cansado, frágil, lleno de miedos heredados, empieza a alejarse. No desaparece por completo, pero pierde dirección, pierde mando, pierde control, y el yo nuevo, más consciente, más sensible, más valiente, más íntegro, toma forma como una presencia creciente, ocupando espacio dentro de ti con la delicadeza de quien sabe que no necesita correr, porque es inevitable. Y este yo nuevo es diferente. Piensa diferente, siente diferente, reacciona diferente. Sabe cuándo debe retirarse, sabe cuándo debe permanecer, sabe cuándo debe soltar, sabe cuándo debe esperar. Sabe reconocer energía, sabe identificar verdad, sabe percibir ruido. No tiene prisa, porque comprende que nada real puede perderse. No se desespera, porque sabe que lo que es suyo encuentra camino. No se aferra a la versión antigua de quien fue, porque percibe que todo lo que lo hirió solo sirvió para moldear el espacio donde ahora la luz entra. El gato guía camina un poco más adelante ahora, no porque lo hayas perdido, sino porque ganaste autonomía. Te mira por encima del hombro, como si estuviera probando si ya te diste cuenta de que no necesitas seguirlo tan de cerca, que ahora ves lo suficiente, que ahora tu cuerpo reconoce el camino, que ahora tu espíritu sabe a dónde ir. Hay algo sutilmente hermoso en esta distancia, porque no es abandono, es confianza. Él confía en que estás listo, confía en que el retorno ya está en curso, confía en que tu giro ya comenzó. Y entonces, en medio de este campo de virada, sientes una expansión tan inesperada que por un instante casi te falta el aire. Es la sensación de finalmente entrar en el ritmo de tu propia vida, como si hubieras pasado años caminando contra la corriente sin darte cuenta. Y ahora, de repente, todo fluye. Y ese flujo no significa ausencia de desafíos, significa alineamiento. Es cuando la vida deja de ser una secuencia de batallas y pasa a ser una danza, a veces ritmada, a veces lenta, pero siempre consciente. Es cuando dejas de sobrevivir y comienzas, de verdad, a existir, y en ese instante, ese momento casi sagrado, donde tu respiración se encuentra con tu verdad, algo dentro de ti se abre por completo, como una puerta que permaneció cerrada durante años. Percibes, sin sombra de duda, que estás regresando a tu propio origen, a tu esencia, a tu claridad. Y cuando eso ocurre, el mundo entero parece respirar junto contigo, como si el universo hubiera estado esperándote para continuar la historia que solo tú puedes vivir. Y al final de este retorno, en esta encrucijada interna donde lo antiguo se despide y lo nuevo se presenta con calma, existe una frase que necesita ser dicha, no para el video, no para mí, sino para ti mismo, como una marca espiritual del momento en que decidiste atravesar tu propia virada. Acepto mi giro interior. Y cuando dices esto, aunque sea en silencio, algo se sella dentro de ti, algo se afirma, algo se ancla. Y ahora, mientras esta nueva versión se instala, mientras tu conciencia se expande, mientras tu alma regresa a su propio eje, quiero que dejes registrado en los comentarios, como un pacto simbólico, como una firma energética de este renacimiento que ya comenzó dentro de ti. Estoy listo para mi retorno. Cuando escribes eso, reconoces el proceso, honras el camino, aceptas el llamado, y el universo, silenciosamente, responde.